Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo Flutter Challenge. Y en esta oportunidad me ayudó Mauricio López, ya lo de conocer de la comunidad de Flutter en español, que me ayuda siempre con los diseños, ¿no? Nos ayuda en general a todos con los diseños. Y en esta ocasión le pedí un diseño similar al de Rappi, o bueno, es un rediseño. Como ustedes pueden ver, esta es la imagen que generó, este es el diseño que generó. Está muy chévere, es un listado de categorías, luego las categorías con sus productos. Y lo interesante de esto es que, miren, aquí vamos a hacer este challenge que tenemos en el video que les voy a mostrar ahora. Si pueden verlo, ahí estamos. Entonces, básicamente el challenge o lo complicado de esto, bueno, no es complicado, pero lo interesante es que mientras damos tap en la categoría, automáticamente redirige vamos a moverlo de nuevo, redirige a la lista de productos, bueno, a la categoría en la lista con su lista de productos, ¿no? Y también, bueno, esto es lo primero, miren, damos tap ahí en la categoría y automáticamente hace scroll. Y cuando yo hago un scroll de la lista de categorías, de acuerdo a la categoría, al grupo de categoría en el que esté, también hace un scroll horizontal. Así que tenemos scroll por dos lados, sincronización de scroll, básicamente esa va a ser la tarea. Y vi algunas preguntas de esto en el grupo y no tenían idea cómo hacerlo, así que les dije que iba a hacer un video que, bueno, básicamente también les di la solución por ahí en un post. Y ahora vamos a implementar esto, ¿no? Así que tenemos otro Flutter Challenge y vamos a la pantalla de código ahora. Listo, ya estamos en la pantalla de código y como es de costumbre no tengo nada. Le he puesto de nombre Rappi Concept, que este va a ser el challenge. Entro y no hay nada. Solo quiero asegurarme de que estoy grabando. Sí, está grabando, bueno, no hay nada en la pantalla. Y lo único que tengo aquí son tres colores definidos que voy a abrir la imagen. Ustedes seguramente están viendo la imagen del diseño, pero yo necesito tenerla aquí al costado. Ya tenemos tres colores principales, que es el background, el azul y el verde. No vamos a hacer la parte de abajo de que es el total del carrito. Quizás en otro challenge of Flutter Learning, que es, lo podemos darle una animación a eso, pero solo vamos a concentrarnos en la sincronización de scrolls. Vamos a hacer que no sea un video tan largo. ¿Qué más tengo? Tengo ya los assets aquí en Rappi Concept. Tengo las imágenes de los productos que voy a mostrar. Y tengo un archivo Rappi Data en el cual he creado un Rappi Category que tiene nombre y la lista de productos. Ustedes le ponen pausa aquí para que puedan copiar código. Y Rappi Product, que simplemente tiene nombre, descripción, precio e imagen. Nombre, descripción, precio, imagen. Y aquí están los objetos en duro. Rappi Category con su listado de productos dentro. De igual manera otro Rappi Category, que es Picker for You, listado de productos dentro. Y hubo un momento en que ya repetí, hice un copy paste y simplemente le cambié nombre a la categoría le aumenté un número, para poder tener varias categorías, ¿no? Y hacer el scroll más chévere. Entonces nada más, eso es lo único que tengo. Entonces empezamos con el clon. Y puedo usar un app bar aquí también. Vamos a primero a clonar las partes de las pantallas que necesitamos. Así que, ¿cómo lo hago yo normalmente? Scaffold. Lo voy a partir en dos nada más, o tres incluso puedo partirlo. Voy a hacer un body, un column, children. Nuevamente quiero asegurarme si están viendo el log. Si están viendo todo bien. Okay, ya, children. Y aquí, ¿qué puede ser? Déjenme ver, ¿qué sería? ¿Un expanded? No. Voy a poner el tamaño fijo a la parte de arriba. Child. Voy a ponerle un color primero. White. Este column le puedo poner stretch en el cross. Ya estamos. Y de alto le pondré un 100. Vamos tanteando. Grabo. Ya está. Al background del scaffold le voy a poner el color que tengo background arriba. Ya está. No se aprecia bien, pero miren, si le pongo a rojo, ya tengo ese color, ese pedazo de la pantalla, ¿no? ¿Okay? Voy a ponerle colores así para que podamos distinguir. En la otra parte, que es donde van a estar los tabs, puede ser, creo que es más corta, puede ser un 60 y le pongo verde. No, muy corta. 80 puede ser. Ya está. Y la siguiente parte ya sería una lista, que ya le doy un expanded, que ocupe todo lo demás. Y aquí podría ya, bueno, por ahora voy a ponerle un container nada más, puede ser blue. Ya está, ya tenemos la sección dividida en tres partes. De ahí podemos ajustar poco a poco los tamaños. Esto voy a ponerlo dentro de un safe area también, para dispositivos con notch. Acá no afecta porque estoy en el iPhone 8.
¿Y qué más? Bueno, empezamos con la implementación. Esto sería un white, creo que es blanco, sí, white. ¿Qué hay acá? A ver, un row, children, un text que dice homepage. Vamos primero por el clon, vamos a clonar el diseño y después ya le metemos la lógica. Children row, perdón, height, no, height. Te quité el height que era 100 creo, no, aquí va height 100. Y está homepage y aquí es un circle avatar, puede ser. Puede ser mejor un... Ya, tengo un circle avatar que le puedo poner color ese verde. No quiero demorarme en esta parte. Child, de aquí puede ser que un circle oval. Circle... No, es un clip oval, puede ser. Para cortar la imagen, quiero cortarla. Image.asset. Puedo usar mi logo que tenía aquí. Quiero ver si funciona. Y le tendría que dar un tamaño de 40, puede ser. 30 mejor. Ya está. Y aquí sería un fit. Box fit. Cover. Este es... Tendría que ser un... Bueno, está bien creo. Aquí tendría que darle un radius de... Si le pongo la mitad no se va a ver nada. Ajá, le pongo un 16 puede ser. Ahí queda más o menos. O un 18. Ya está mejor. No, 17. Ya, no quiero perder mucho tiempo ahí. Entonces vamos a darle un estilo a este título. Text style. El color es el blue color que tengo definido arriba. Vamos a darle un font size, un 20 puede ser. ¿Qué más? Más o menos un 20. Es que el diseño lo he hecho para un dispositivo grande, está bien. Y esto que es la parte más sencilla, ¿no? Y la un poco más aburrida, que es lo del clonar cosas. ¿Qué le puedo dar aquí? Un spacer puede ser entre el row para que separe esos items. Otro también puedo usar uno de los alignment del row. Main axis alignment punto que tiene space between. También. No me salió error, está bien, sí. Bueno, vamos a darle un poco de espacio aquí. Creo que podría usar un padding también directamente. Le pongo un 20. 30. Creo que ahí está bien. Estamos bien con la parte de arriba. Quizás le puedo bajar a un 90. Ya. Y ahora empezamos con los tabs. Creo que 60 está bien. Sí, creo que 60 está bien para los tabs. Listo, hago un child. ¿Qué iría acá? ¿Un row? No, aquí voy a hacer uso de un tab bar. Voy a ayudarme a un tab bar. ¿Qué tiene tab bar? Tiene tabs. Y aquí tengo que definir los tabs. Y también tengo que definirle un controller. Un tab controller que lo voy a declarar acá rápidamente. Y de ahí vamos a mover todo. Final tab controller es igual a tab controller. ¿Y qué me pide? Besync es required para el movimiento de la animación si es que necesita. Así que voy a tener que migrar esto a un stateful. Y aquí decirle que sea single ticket provider mixing para que tenga el besync. Y no puedo ponerlo acá. Así que necesito inicializarlo en el init state. Ya no puede ser final. Init state. Y aquí inicializo el tab controller besync. Y la longitud tengo que especificarle. No sé, 10. Bueno, sí sé, ¿no? Que es la cantidad de categorías del producto, pero eso ya después lo veo. Y le asigno el tab controller al tab bar. Listo, y ahora sí tengo que crear mis tabs, ¿no? Aquí son tabs personalizados, así que quiero crear el mío. Pero vamos a darle una propiedad de aquí que es is scrollable, yes. Quiero que sea scrolleable. Y bueno, vamos a crear mi tab entonces. Stateless, voy a ponerle Rapid Tab widget. ¿Y esto qué es? ¿Es un botón? No, voy a hacer que sea un cart con elevation. Creo que es elevation el que está seleccionado. Voy a darle 6. Child, ¿qué tiene en child? Es un text nada más que tiene el nombre. Vamos a ponerle propiedades aquí. Bueno, voy a ponerle enduro para de ahí jugar con un poco de objetos. Voy a ponerle pizzas. Style. No, style.
text style. ¿Qué más? Color, blue color. ¿Qué más? Font weight. Esto solamente si está seleccionado es, creo que bold. Y el tamaño también, vamos a poner un tamaño pequeño, que sería, creo que un 13 puede ser. Acá le vamos a dar un padding. Perdón, un padding. Y eso es todo. Ya, me sale un error porque le estoy diciendo que tiene 10 elementos y no le he puesto nada. No está, aquí está, stop. Voy a crear 10 elementos, list generate 10 y le doy Rapid Widget. Rapid Tab Widget. Y estamos. Y ya está, ya tengo mi tab. Están con elevación, le voy a quitar el color verde ahora. Ahora sí se aprecia la elevación y también se aprecia el indicador, ¿no? Voy a quitarle ese indicador. No me he puesto a buscar si hay algo para quitarle un estilo. Simplemente le puedo poner en el peso, quizás un 0.1 y desaparece, ¿no? Listo, ahora sí. Solamente necesito cambiar el color cuando está seleccionado o no. Así que eso después lo puedo hacer. Necesito empezar a jugar con objetos porque si no me voy a complicar con muchas variables. Ya tengo los tabs y ahora simplemente crear los elementos. Vamos a crear aquí... No, vamos a crear la lista primero. Esto sería la lista. Un child, un list view, builder. Aquí context, index. ¿Cuántos elementos le doy? Puede ser... perdón, aquí es un item count, puede ser un 20. Y aquí es donde tengo que jugar y decirle si es... Voy a considerar que todos son elementos de la lista, o sea, el header que es el título y la descripción, bueno, la categoría y producto. Entonces voy a hacer una validación así rápida solamente para poder mostrar si index es impar. Entonces voy a mostrarle el widget de categoría, que tengo que definirlo. Si no, muestro el widget de producto. Entonces tengo categoría y producto, dos tipos de widget. Vamos a crear los widgets. Entonces stylist, Rapid header, no, Rapid category. Ya lo había creado. Es un Rapid tab widget. Este es Rapid category item. Y el otro que va a ser Rapid product item. Creo que está bien, sí. Y esto que sería un child. Y acá tendría un text nada más, ¿no? Category. Y aquí tendría un child. Y acá sí está más complejo porque es un card. Bueno, poco a poco. Child, product. Ok, ya tengo. Aquí podría poner Rapid category item. Y Rapid category product. Category. No le cambié el nombre. Rapid product item. Qué raro que no me salió error. No. Sí está. Qué raro, no lo cogió el IDE. Ok. Aquí product y categoría está. Ahora sí vamos a darle un poco de estilo. Vamos a definir tamaños. Necesitamos, para poder hacer esa lógica del scroll, vamos a necesitar definir tamaños. Tamaños fijos para el título y para la categoría y para el producto. Así que ahí está el truco. Vamos entonces a definir tamaños aquí en constantes. Que puede ser, ¿cuánto le pongo aquí al height? Category height puede ser. Voy a ponerle así, sin privado. Y le voy a decir que, ¿cuánto tendrá esto? Calculando unos 50 puede ser. 55. Y product height, que esto es más grande. El card, todo el card con los espacios creo que sería un 100 puede ser. Entonces ya voy a crear voy a volver a Rapid Tab Widget, no, Rapid Category Item. Y le voy a decir que height va a ser Category Height. Y puedo centrar el contenido. El contenido lo tengo que centrar al centro, a la izquierda. Y grabo. Y ya algo se está mostrando. Voy a copiarme el estilo de la parte de arriba, ¿sí? El estilo que le puse a este texto. Me copio. Está. Y lo pongo aquí. Ya. Está bien. Category. Voy a bajarle un poco el tamaño. 18 puede ser. No, menos creo.
16, ok, 16. Simplemente ahora, ¿qué le puedo dar? Y está centrado. Voy a ponerle un color, entonces, color blanco. Ya está. Y simplemente darle un padding a la izquierda o en horizontal en general, ¿no? Aunque esto le puedo dar a toda la lista. Sí, mejor le doy a toda la lista un padding. Probamos padding con inset punto symmetric horizontal y un 20. Ya está. Sí, creo que está bien. Y el producto ahora. Al producto vamos a dar el tamaño primero, que sería key product height. Ya está. En todo ese espacio tengo que diseñar el producto. Entonces, creo que es hora de usar los objetos reales ya para no estar escribiendo así campos en duro, sino los objetos. Entonces, ¿qué puedo usar aquí? Ya tengo listado de productos, tengo listado de objetos, solamente necesito transformarlos, ¿ok? Ok, vamos entonces a esa parte, la transformación de los objetos a objetos que pueda mostrar en pantalla. Ahora, entonces voy a crear, porque no quiero meter toda la lógica aquí en este widget, es una mala práctica, es mejor sacar un archivo para la lógica, así que voy a crear un Rappi block. Creo un class Rappi, no voy a usar ningún state management package, simplemente voy a usar un chain notifier, nada más, no necesito mucha complejidad aquí. Ok, entonces voy a crear un método init que va a inicializar mis valores. Que primero, que necesito que la categoría data, Rappi data, que este Rappi category estas categorías necesito mostrarle en horizontal primero, así que podría usar eso, pero este mismo objeto, pero mejor lo voy a transformar porque necesito manejar cuál está seleccionado y cuál no, así que necesito crear mi propio objeto en base a eso. Voy a crear un Rappi category, Rappi category tab, algo así. Rappi tab category. ¿Cómo le puse acá? Rappi tab widget, sí, Rappi tab category. Que va a tener un Rappi category. Y que más va a tener el estado de seleccionado o no, selected. Listo. Ya estamos. Voy a hacer con parámetros nombrados que se ve más chévere. No, required, sí, required. Y required. Listo, ya está. Es el error aquí. Puede ser que sea constante. Sí, entonces acá voy a tener mi lista de Rappi tab category y le voy a poner tabs. Tabs puede ser. Ya, tabs, este nombre bastante descriptivo. Los tabs, ya. ¿Qué más voy a tener aquí? Voy a tener que pasar ya los objetos. Estos tabs voy a tener que perdón, el Rappi category voy a tener que convertirlo a Rappi tab category. ¿Y cómo lo hago? Necesito mantener el estado de que está seleccionado y no, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Inicializo nada más una lista. Tabs igual a inicializo la lista. O bueno, puedo crearla inicializada aquí. Y aquí voy a recorrer los categories. Rappi categories. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas aquí? Rappi categories, sí. Rappi categories. Int igual a int menos Rappi categories punto length y más. ¿Está? Ahora voy pasándolo. Entonces, por defecto va a estar seleccionado el primero, ¿no? Así que el primero voy a crear mis objetos aquí. Tabs.add sería un Rappi tab category. ¿Qué pasa con el ID? Ya. Y aquí le paso, voy a sacar la categoría category igual a Rappi categories. Y listo, lo paso aquí. Y selected, si el index es igual a 0, entonces seleccionado es true. Selected es true, si no, va a ser false. Y está, lo agrego. ¿Y qué tengo que hacer? Esto se va a iniciar antes, así que está bien, estoy a salvo. Lo voy a dejar así, no quiero que salte mucho. Ya, Rappi category. Y creo que ya con eso estamos. Rappi category tabs. Nada más, tengo que usar esta variable ahora en la vista. La usaría
para la categoría. Vamos a centrarnos en la categoría primero. Entonces, aquí. Necesito que el tab controller esté basado en eso, así que vamos a mover eso también. Rapid block. Aquí. Ya no va a ser privado. O lo puedo hacer privado y también un getter. Entonces esto también voy a inicializarlo en el init. Necesito en el init pasarle el bsync. Y esto viene del widget, así que ahí tengo problemas. El init, entonces voy a llamarlo dentro del init state. Ya está bien. Entonces voy a necesitar un... No necesito un notify listener porque esto se ejecuta en el init state antes y no es asíncrono, así que estoy bien. Ya, ok, entonces le voy a pasar un... Necesito el block primero, no tengo el block. Final block igual a rapid block. Ya está. Block.init. Y aquí necesito pasarle el bsync, que es el ticket provider start missing. No, esto que me da, ¿qué me pide el bsync? El ticket provider. Ya está. Ticker. De paso, aquí ya sé cuántas categorías tengo. Simplemente pongo el length. Ya está. Y tab controller ya está inicializado. Listo. This está bien. Init. Ahora sí puedo usar la variable que está dentro del block, que sería, bueno, el controller, tab controller, perfecto. Los elementos que quiero generar. Block.tabs. Bueno, puedo usar un map directamente, ¿no? Block.tabs.map. Y aquí creo mis widgets. Creo que ya lo tengo, claro, ya lo tengo. Es un... ¿Cómo le di? Puse rapid tab widget. Aquí está. Y esto lo paso a un listado. To list. Y ya está. Ya está. Error, está bien que se caiga todo. Y aquí le voy a pasar el objeto nada más. Rapid tab widget. ¿Me ayudas? ID. Ya está. Le pasó rapid category a tab. Aquí lo voy a corregir. Category. Aquí le pongo this.category. Ya está. Ya está. Ahora simplemente tengo varios widgets. Voy a cerrarlos un poco. Aquí está. Esto todavía no lo voy a usar. Este es el rapid tab widget. Sí, esto sí lo voy a usar. Y necesito mostrar simplemente categories.name. Category.name. Tab category voy a poner, suena mejor. Tab category porque dentro tiene un category. Y también tiene si está seleccionado o no. Si tab category no, perdón. Si tab category está seleccionado, entonces la elevación es 6. Si no, 0, no tiene elevación. Y también vamos a usar opacity aquí. Voy a sacarlo esto en una variable. Final selected igual a selected. Ok, si está seleccionado, opacity 1, si no 0.5. Y aquí también uso esa variable selected. Listo, ya estamos. Ahora sí, salgo, vuelvo a entrar. Y se me rompió todo. Voy a hacer un hot restart. Ya está. Rapid concept. Ok, ahora sí vemos las categorías. ¿Ven ahí? Obviamente no está seleccionando. Sí está seleccionándose por el tab controller, pero yo no estoy modificando la UI, ¿no? Pero vemos que el primero sí está seleccionado. Así que vamos a hacer entonces ahora los tabs. Seleccionar los tabs. Fácil, ¿no? Vamos al... Aquí. El tab bar tiene un método onTab, donde justamente te pasa el index del tab seleccionado. Entonces, onTab select... te voy a llamar directamente al block. Block.onTab on category selected. Voy a ponerlo. Creo un getter local method. Ya voy a crear un method. Ahora sí lo implemento. Ajá, ya tengo el index. ¿Qué tengo que hacer? Recorro tab selected. Simplemente tengo que reemplazar uno de los elementos que ya tengo por diciéndole que es selected, nada más. Ok, vamos a recorrer entonces nuevamente. Ya no esto, sino los tabs que ya tengo aquí. Aquí ya está. Saco el tab, que es el category.
category, esto sería un category, tab category, voy a ponerle tab category. ¿Y qué voy a hacer? Sí, el tab category punto selected. Ok, primero voy a sacar el seleccionado. Final selected igual a tabs index. Ok, ya, estoy seleccionando. ¿Qué más? Si selected es igual al tab category que estoy recorriendo, entonces voy a reemplazar esto y le voy a decir por tabs.i. Tendría que clonar el objeto. Voy a crear un método para clonarlo acá rápidamente. Aquí sería me retorna un wrap tab category y copy with. Voy a poner un bool directo, un bool selected, y me retorna un rapid tab category con la categoría la misma y el selected el valor que le estoy poniendo. Category. Y ya está, con esto estoy clonando el objeto. Simplemente necesito reemplazarlo aquí. Copy with. Y si es la misma, entonces le pongo true. Si no, esto puedo incluso mejorarlo, ¿no? Quito esto y hago esto. Reemplazo, estoy reemplazando los objetos cambiándole selected o no selected. ¿Para qué hago esto, no? Tab y acá no puedo seleccionarla, así que voy a quitar esto. Tabs y es igual a selected, es igual a tab y. Creo que ya con esto podría marcar el seleccionado. Simplemente le digo notify listener y veamos qué sucede. Ok, grabé, cambio y no está pasando nada. No, tabs y es igual a copy with. Me parece que no está comparando bien los objetos, así que voy a simplemente comparar con el nombre. Si name es igual a category.name, entonces está seleccionado. No le está cambiando. Vamos a ver qué sucede. Tabs. Está haciendo un cambio en los tabs del mismo objeto. Sí. Tabs length, tabs y copy. Si selected punto que estoy el índice que estoy seleccionando. Miren, vamos a pintar aquí el index. 2. Esto debe ser 0. Sí. Entonces estoy trayendo tabs y le digo que voy a hacer un copy with. Si selected.category name es igual, aquí debería ser true, entonces tabs y notify listener, no veo error. Vamos a probar esta condición. Y aquí sería condition. Solo una debería ser true, obviamente. Si hay un true. Pero, ¿qué está pasando? Rapid category tab. Estoy haciendo un reload. No estoy escuchando nada, no estoy escuchando los cambios. Está bien la lógica. Estoy demorando mucho. Ya, está bien la lógica, simplemente que no estoy escuchando Notify Listen. Nadie está escuchando este block, a este chain notifier, nadie. Así que rápido, arreglamos. Todo el column lo meto dentro de un... Voy a meterlo dentro de un widget que va a ser animated builder. Animated builder. Ya está. El child está bien. Sí, el child está... No, el child necesito reconstruir todo. Así que necesito que esto esté dentro del builder. Builder, context y child. No interesa el child. Listo. Column. Me falta una llave más. No, está bien. Ya está. Simplemente ahora el animation va a ser el block. Porque también lee chain notifier. Así que listo. Con eso es suficiente, creo. Ahora sí. Fácil. Ya tenemos los tabs. Ya seleccionamos. Ahora vamos a la parte de pintar los productos. Ok. Entonces vamos a ver esa parte ahora. Bien. Entonces ya tengo las categorías.
Ahora necesito crear items en base a categorías y productos. Van a ser un mismo listado, así que vamos a esa parte. Sería un... voy a crear un objeto nuevo. Va a ser un class Rappi. Sería un Rappi item, puede ser. Rappi item, voy a ponerle así. Y va a tener, ¿qué va a tener? Un Rappi category. Y va a tener un Rappi product. Listo. ¿Qué más me interesa de esto? Creo que nada más. Listo, ya está. Le pongo su require. Y require aquí. ¿Qué más? Const. Ya está. Tengo mi Rappi item. Ahora tengo que crear un listado de estos. Aquí voy a ponerla. Items igual a vacío. Listo. ¿Y dónde los creo? Puede ser en el init aquí. Ya que estoy recorriendo todos los categories, aquí puedo también tener una sublista de... voy a recorrer a los categories, voy a recorrer para obtener los productos. J menos category punto products, J más. Aquí punto length me faltó. ¿Y qué voy a hacer aquí? Ya tengo el category y voy a crear mi listado de productos aquí. Product list. Products, les pongo products ya, porque no existe ese array. Y va a ser un Rappi product. No, ¿qué estoy haciendo? No necesito un listado, necesito toda una lista completa, así que items está bien. Ok, aquí dentro de items voy a añadir primero el category, que va a ser un Rappi item que he creado abajo. Rappi item, y me pide un category, y este va a tener un category. Este no va a tener product, así que no van a ser require, me equivoqué. Puede ser o category o puede ser product. Entonces voy a crear un setter, un getter también. Is category. ¿Cuándo va a ser category? Cuando category sea diferente de null. Listo. Ya está. Aquí entonces le agregué un category. Y luego voy a agregar los productos debajo. Aquí va a ser product. Y aquí va a ser final product igual a category punto products j. Listo. Y le agrego product. Ya estamos. Item, listo, nada más. Está fácil. Esto se ejecuta en el init de state, así que vuelvo a entrar. Ya. Ya tengo si es category. Vamos a la parte visual. Quiero ver si estoy grabando. ¿Estoy grabando bien? Sí. Está quitando mucho espacio esto. Voy a achicarlo. Ya. Ahora sí. Y ahora sí, ya tengo el listado. Entonces voy a recorrer item.com. Va a ser block. ¿Qué va a ser? Tabs, ¿no? Items. Punto length. Ya estamos. Y ahora sí voy a validar aquí. ¿Qué obtengo? Mi item es igual a block.items index. Ya. Si item is category, entonces muestro Rappi category item. Si no, product. Y ahora voy a pasarle sí, el item.category. Y al otro le paso item.product. Listo. Simplemente crear esos campos que faltan. Aquí Rappi category, final Rappi category, category. Y aquí pondría this category. Listo. Fácil. Y abajo también, ¿no? Sería, voy a copiarme esto, pero va a ser con product, va a ser. Rappi product item, aquí sería product y aquí product y aquí Rappi product. Listo, ya está, corregido los errores. Sí. Ya está, probamos si ya funcionan las categorías. Ven, no estoy pintando, ¿no? Voy a pintar las categorías. Aquí ya no sería category, sino sería category.name. Grabo y ya está. Sites, picker for you, order again, starter, sites. Entonces vamos ahora a hacer el diseño del producto. Ahora sí voy a mover la imagen. Product high, ya tengo las alturas. Que estas alturas voy a moverlas al block para mantener ahí, porque voy a necesitar hacer cálculos después con esto. Muevo ahí, no pasa nada, todo funciona bien, porque ya había importado ese block. Ahora el producto, esta parte me gusta, el diseño. ¿Qué hay? Entonces sería un cart. Obviamente un cart. Vamos a ponerle un cart. Estoy en product, estoy en category. ¿Qué estoy haciendo? Aquí, product. Ya. Aquí sería un cart. Listo. Elevation. Puede ser un 6. ¿Qué más?
border, tenemos un shape que puedo usar un rounded rectangle border, border radius, border circular 20. Listo. Ahí estamos más o menos. Puede ser un 12 mejor. Ya, elevation, no se ve el elevation porque tiene color. La lista, ¿qué tiene color? Ah, el container, ¿no? Voy a quitarle este container que no es necesario. Ya estamos. Product, pizzas, ya está quedando, Product item, y aquí sería product.name. Bueno, hay que meterle algo de diseño aquí, ahora sí. Aquí sería un row, veo un row. Children, aquí sería esto, acá veo una imagen. Product. Bueno. Sí, product.name. No, image. ¿Qué más? Y veo un column después. Column. Children. Imagen. Perdón, nombre. Y descripción iría acá. Product description, si tengo description. Y el precio. Product price, que es un... Ahora es un... double, pero voy a convertirlo a string. Ahí está, ya me funciona. Simplemente que se rompe todo, así que vamos a corregir eso. La imagen, ¿qué puede ser? La imagen le voy a dar un padding de 10 puede ser, o muy pequeño. Sí, 10 está bien, perfecto. Al column ya le doy un expanded. Ya está, ahora vamos a meterle estilos. El estilo que voy a copiar es el category, aquí, para el texto del título, solo que con letra más pequeña. Ya está, le pongo un 14 puede ser. Ya está, voy a decirle a este column que... hoy estoy muy arriba del micro. Que sea un cross alignment start, porque va a la izquierda. Ok, y darle un espacio aquí con sized box width 10. Ya está. Vamos a limitar un poco. Bueno, voy a copiar el estilo nuevo. Pongo aquí. Aquí sería letra pequeña, es 10, ¿no? Le quito el bold. Color está bien. Y le voy a limitar a max lines igual a 2 nada más, para que no esté saturado de texto. Ok, ya voy a centrar el column. Que le pongo main axis alignment center. Ya estamos, queda. Y una separación pequeña aquí con sized box height 5 puede ser. Listo, y ahora solamente falta el estilo del precio aquí. Aquí voy a usar interpolación de cadenas, que voy a poner el dólar y luego la variable. Aquí le puedo dar directamente to string as fixed y dos elementos. Ya está, simplemente el texto más grande, 14 puede ser, 14. Aquí sí creo que va bold. Y le pongo el color verde, green color. Y estamos, solamente una pequeña separación también. Menos 5. Listo, creo que ya tenemos... no se parece tanto, está similar. Creo que es por el color de... creo que la sombra de este card no es tan fuerte en el diseño, así que puede ser un color black. Ahí está mejor, se aprecia mejor. Y quizás una pequeña separación, tiene más separación, entonces tendría que aumentarle el tamaño de la celda, puede ser, un 110 puede ser. Creo que está bien, pero ahora sí le puedo agregar un poco de padding a la celda. Category item, product item aquí. Tendría que, puede ser un margen, const, symmetric, vertical y 5, symmetric. No, creo que mejor con un padding sobre el card. Ya está. Creo que ahí está bien. Ya creo que tenemos el diseño y sí, creo que podemos decir que ya tenemos el diseño listo. Ahora vamos a conectar todo. Vamos a conectar el scroll de arriba, los tabs, con el listado. Creo que esta es la parte que más les interesa a ustedes. Y antes de hacer eso voy a alinear esto, que no me gusta.
que es la parte de arriba. Y si le pongo un alignment punto bottom center, no, left, bottom left. Creo que es con el row. El row, voy a hacerle un cross axis alignment. Si le pongo aquí un top, no, start, no, end. Entonces quiero alinearlo un poco abajo, pero no puedo. Necesito ver qué espacio está ocupando esto. Tendría que alinear esto abajo. Un poco más abajo, quitarle tamaño, que puede ser un 70. No, ya no. 80 puede ser. Ya, pero le quito este padding que es demasiado symmetric. Horizontal está bien. Y vertical le pongo un 15. Ahí está. Se acerca un poco más. Le quito esto. Y está. Bueno, gente, ya estamos con el diseño. Ahora sí vamos a la parte divertida, que es la conexión. Ok, la conexión es sencilla en realidad. Simplemente es pensar un poquito nada más sobre cómo podríamos hacerlo. Lo primero que necesitamos es tener un scroll controller para poder mover los elementos, ¿no? Así que vamos a declararlo en el block. Scroll controller. Creo que aquí puedo inicializarlo directamente. A menos que me pida algo. ¿Qué me pide? No me pide nada en especial. Ok, no nos olvidemos de liberar también los controllers. Eso podemos hacerlo en cualquier método aquí. Dentro del block puede ser un dispose. Esto puedo sobreescribir, creo, el método dispose, ok. El chain notifier, dispose. Y del tab también, tab controller, dispose. Y simplemente llamar, no estoy seguro, no recuerdo bien, tendría que ver el código. Si es que llama el animated builder, no va a llamar al dispose del isEnable. Tendríamos que revisar el código, pero no quiero perder mucho tiempo ahora. Así que simplemente block, dispose y ya está, libero recursos. Voy a salir. ¿Qué más? Ahora sí tengo que asignarle al list view builder el scroll controller. Sí, scroll controller. Está. Ya está escuchando. Y ahora simplemente lo primero que vamos a hacer es la parte de arriba. Cada vez que yo hago un clic aquí, se mueve a la posición predeterminada. Clic aquí y se mueve verticalmente. Para eso, ¿qué necesito? Ya que ya tengo los tamaños definidos, es decir, 55 para la categoría y para el producto 110. Es decir, este order again, por ejemplo, todo ese bloque vale 55 y cada bloque del producto son 110. Lo único que tengo que hacer es una operación para poder calcular el offset, ¿no? Cuánto necesito moverme en el scroll. Ustedes saben que el scroll controller tiene un método, es move to, jump to, no me acuerdo, animate to, en el cual le paso la cantidad de píxeles que quiero moverme y hace un scroll automático. Entonces necesito solamente ese cálculo, es fácil. Pero necesito tenerlo traqueado, así que vamos a agregar un nuevo campo aquí, que va a ser un double offset, puede ser offset from, desde donde quiero, y vamos a ponerlo aquí también. Required. Está. Aquí le pongo offset from. Listo, ya estamos. Ahora simplemente hacer el cálculo aquí, me está pidiendo, miren. El primer offset, por ejemplo, es 0, ¿no? Entonces aquí tengo que tener un tracking. Al momento de inicializar los objetos, double, voy a poner offset from igual a 0, empieza en 0. Entonces, si el primer elemento, ¿qué puedo hacer? If y es mayor que 0, entonces el offset va a ser otro valor. Si no, el offset va a ser 0 al inicio. Offset from, ya está. ¿Y cómo calculo qué offset va a tener al inicio? Al inicio va a ser 0, pero el siguiente que va a tener que sumar esto más el tamaño de los cuántos elementos tiene y multiplicarlo por los píxeles, ¿no? Entonces aquí podría ser ¿qué pasa si hago un puede ser un category height por el elemento en el que estoy? O sea, si estoy en el 1 va a ser, no, entonces no le sumo acá esto, simplemente voy a sumar la cantidad de productos que tiene este category, el category anterior sería, ¿no?
cuántos tiene el category anterior para yo mostrarlo encima. Entonces sería, ya que category es mayor que 0, perdón, ya que 1 es mayor que 0, entonces puedo entrar fácilmente a 1 menos i menos 1. Entonces aquí puedo obtener cuántos productos tiene. Perdón, aquí creo que es, ¿no? Rapid category, sí. Aquí, .products.length. Aquí tengo cuántos tiene, entonces los multiplico por cuánto vale cada altura. Listo. Offset from. Ya tengo el offset from. Pero no solo eso, también tengo que sumarle. Si yo le sumo, tengo que ir sumándole cuántas categorías voy pasando, porque también suma eso. Así que aquí podría sumarle más. ¿Cuánto pesa una categoría? 55, ¿no? Por en qué categoría estoy. Y creo que con eso me podría dar un valor apropiado. Entonces ya tengo offset from. Voy a salir. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo selecciono una categoría, lo que tengo que hacer es decirle al controller, al scroll controller, muévete, animate to el offset. Entonces el del offset del seleccionado. Entonces, ¿cuál es el seleccionado? Selected, ¿no? Selected.offset from. Le doy una duración, cualquiera, la que ustedes elijan. Puede ser, voy a ponerle 500 para que no vaya tan lento. 500 milisegundos y le doy una curva que quiero, ¿no? Puedo hacer un bounce. Bounce out. ¿Qué pasará con esta curva? Ok. ¿Ya está? Quiero ver si estoy grabando. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya, ok. Grabo y entro. Presiono Picker for You. Starter. Y ahí tengo un error, ¿vieron? Site. Y ahí no está funcionando. Vamos a ver qué pasó. Offset from. El offset from lo estoy asignando directamente y tengo que ir sumándole, ¿no? Porque mientras la categoría está más abajo, va sumándole el offset, ¿no? Así que esto sería un más igual. Ok, esto está en el método init, así que tengo que volver a entrar. Ahora sí, Picker for You, Starter, Sites, Order Again, Picker for You 2, Start 2, Site. Y ya tenemos el scroll, ¿no? O sea, no nada complicado esto. Y voy al primero, Order Again, y voy al último. Y ya está. Sencillo, gente, ¿sí o no? No pueden decir que es complicado porque son sumas, multiplicaciones, nada más. Ahora sí, vamos a la parte de que cuando hago scroll se sincroniza la parte de arriba también, ¿no? Ok, vamos en eso. Para esa parte necesitamos escuchar el scroll vertical. No estamos escuchándolo ahorita, el vertical. Solamente estábamos haciendo trabajos con el de los costados y en el vertical simplemente lo saltábamos ahí. Pero necesitamos escuchar para saber en qué bloque estamos. Así que necesitamos hacer un poco más de cálculos ahí. Lo que podría hacer sería, tengo el scroll controller, en el init escuchar eso, add listener. Entonces voy a crear un método listener on scroll listener y voy a asignarlo aquí, y en el dispose voy a liberarlo también, scroll controller.remove listener, y libero este listener. Ya está. Ahora, ¿qué más necesito? ¿Estoy grabando? Sí. Scroll controller listener, scroll listener. Aquí necesito hacer un cálculo, pero antes necesito obtener... voy a hacer un cálculo para cada vez que hago un scroll vertical. En esta posición, voy a preguntarme, en esta posición, ¿en qué bloque estoy? ¿Estoy en el bloque Order Again? ¿Estoy en el bloque Picker for You? Si es así, me voy al tab, marco el tab. Entonces necesito escuchar el bloque desde hasta. Para eso necesito dos offset, el inicio y el fin. Así que vamos a calcular ahora el offset to, sería, ¿no? Offset from, offset to. Necesito otro campo aquí. Final double offset to. Ya está. Vuelvo a hacer esto en el constructor. Require this. Ok, ya está. Ahora, el offset to del inicio, ¿cuál va a ser? Ya no va a ser 0, va a ser la suma de la category más el listado de productos. Entonces sería esto más... Ups, estoy moviéndolo de arriba. Más... ¿cuántos productos tengo? Por ejemplo, sería... Ahora ya no sería -1, sino 1 menos
y -1, sino simplemente sería y. ¿Cuántos tengo ahora? Uy, tengo aquí a category directamente, entonces puedo entrar a category, product length y no, porque estoy poniéndole punto y coma, ya, así está bien. Aquí podría tener ese bloque, sí, simplemente tengo el offset from, o mejor creo que sería el offset from más la cantidad de productos, ¿no? Si tengo el offset from, el inicio va a ser 0, entonces esto está bien. Category height va a ser 0 más, sí, creo que basta con el offset from, ¿no? Por ejemplo, el offset from de este va a ser el de aquí. Podría simplemente validar que el offset from va a ser claro, podría validar eso, ¿no? Ya, ok, ya lo vi. Otra forma más sencilla de hacerlo. Aquí, double offset 2 va a empezar en 0. Y entonces, cuando yo voy a hacer la validación, otra validación aquí, if y es menor que wrappy categories. De repente hay otras formas de hacer esto, ¿no? Pero ya es lo primero que se me viene a la mente. Quizás ustedes tienen una mejor forma, más elegante, ¿no? Pero bueno. Entonces, si no me paso, claro, voy a traer el offset del que sigue. Entonces el offset 2 va a ser igual a el offset from más wrappy categories. ¿Cuánto tiene el siguiente? Voy a copiar esto, solo que ya no es -1 sino +1, y luego de eso nada más, ¿no? Si es que es el caso de que sea el último, voy a decirle que el offset 2 va a ser el infinito, ¿no? Porque va a ser el último elemento. Ok, creo que con eso ya estoy. Simplemente ahora pasarle directamente el offset 2 aquí. Ya no me complico tanto. Ya está, ¿no? Estoy viendo el offset from más le sumo cuántos productos tiene el otro, ¿no? Para que vaya, para que sepa cuánto desplazar. ¿Cuál es el bloque? From y to. Entonces ya tengo esto. Aquí pueden copiarlo si desean. Bueno, todavía no está probado, así que offset 2. Voy a salir. Y ahora sí faltaría la lógica de al escuchar, ¿no? Voy a recorrer category, no, wrappy category no, sino necesito recorrer los tabs nuevamente aquí. Voy a copiarme. Ok, on scroll listener, y aquí voy a recorrer los tabs y voy a decirle, ¿no? Primero, si voy a borrar esto mejor. Si el scroll controller .offset, esto está escuchando cada vez que yo hago scroll, ¿no? Si el scroll controller .offset es mayor o igual que el current tab, necesito el current tab. Tab es igual a tabs y si es mayor o igual que offset from y scroll controller offset es menor o igual que offset to, entonces ahí puedo decirle que estoy en tal categoría. Y puedo validar también que el tab no esté seleccionado, porque si estoy en el bloque de la primera categoría, cada vez que haga scroll va a coincidir, pero no necesito ya actualizarlo porque ya está seleccionado. Así que y el tab.selected sea false, que no esté seleccionado, entonces ahí hago el cambio. ¿Y cómo hago el cambio? Simplemente puedo llamar al método que tengo creado, category selected, y le paso el index en el que me encuentro y hago un break nada más. ¿Y qué me faltaría? Creo que podemos probar ahí. Voy aquí y voy a hacer scroll, me paso hasta picker for you y ya se movió, ¿no? Entonces starter, ya me está bloqueando un poco, pero creo que es por la curva. Voy a quitarle esa curva elástica y voy a ponerle lineal. Linear. Está. Entonces ya está en sites y order again. Pero no se está viendo, ¿no? Porque están más allá. Así que viajo, cambia, pero no se están viendo, miren. Necesito moverlo también. Así que le puedo dar aquí, bueno, cada vez que seleccione, aquí le puedo decir que el tab controller tiene un método también, animate to, y le paso el index a donde quiero que te animes. Creo que con eso ya está. Probamos. Picker for you.
Ajá, acá tengo un error, miren. Es que ahí los scrolls se están cruzando. Voy a probar primero el scroll vertical. Picker for you, starter, site, order again, starters, picker for you. Ahora sí se está moviendo el scroll de arriba, ¿no? ¿Ven? Ahora lo que tengo que validar es esto cuando picker for you, order again, site, starter, picker for you, order again. Ahí tengo un error. Ajá, starter, ya no se mueve. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué pasa este error? Lo más seguro es que hayan bloqueos ahí al momento de sincronizarse, ¿no? Entonces, vamos a validar esto. ¿Qué tenemos aquí? Product, la categoría, la cantidad, categories. Agrego si y es igual a 0. Entonces, si no, multiplico y sumo. Ajá, category height por cantidad. Le sumo el offset y el offset true. Ya, ok. Vamos a ver la parte del category index. Category selected. Esto me huele mal. Como estoy llamando cada vez que yo hago un scroll vertical y llamo a category selected, está que notifica el category. Esto está perfecto, pero está que hace otro scroll nuevamente del listado vertical, ¿no? Así que no quiero que se interrumpa eso. Si yo comento esto, vamos a ver qué sucede. Category selected. Ok, entonces ahí funciona bien. Ajá, ya no hay interrupción. Pero le doy picker y ya no está moviendo, ¿no? Obviamente porque no estoy haciendo el scroll. Así que cuando le doy clic aquí, sí quiero que, o tap, quiero que me hagan el scroll vertical. Pero cuando yo scrolleo verticalmente no quiero que haga eso. Así que puedo agregar una validación aquí. Que le podría decir que cuando... aquí voy a agregar un... Category selected cuando requiero animación o no. Ok. Bool. Animation required. Por defecto le voy a poner que esté en true, que sí va a requerir animación. Y si requiere animación, entonces recién voy a hacer ese movimiento. Si animation required, entonces voy a hacer el scroll vertical. Ok. ¿Qué más? Y cuando haga el scroll vertical necesito bloquear el que está escuchando el scroll también. Es un poco tricky, pero hay que hacerlo. Entonces, ok, cuando el scroll vertical está escuchando y yo llamo a category selected para que cambie el color, no quiero que anime. Animation required false. ¿Qué va a hacer esto? Si animation required false, no va a hacer el scroll vertical, obviamente, porque no necesito. Y creo que eso está bien. Ajá. Hot reload y estamos. Ok, aquí picker for you, starter, sites, order again. Ahora hago el scroll y perfecto. Solo que estoy viendo un pequeño issue. No sé si ustedes lo logran notar. Aquí no, en el vertical no. Pero cuando hago el tab arriba, miren, picker for you, voy a presionar starters. ¿Vieron ese glitch? Site, como que retorna, ¿no? Y es porque cuando la animación es requerida y está haciendo este scroll, automáticamente este scroll listener escucha también y como que se mantiene, ¿no? En la posición en la que estaba. Es como que un poco difícil de explicar esto, pero podemos solucionarlo bloqueando el scroll listener cuando está haciendo esta animación. ¿Cómo? Vamos a crear una variable aquí. Voy a ponerla aquí. Bool listen le voy a poner. Está en true, que escucha. Y la voy a bloquear cuando empiece esta animación. Listen false. Y este animate to es un future, así que le puedo decir espera que acabe eso. Obviamente que tengo que ponerle async aquí. Listen igual true, vuelve a escuchar. Entonces, este listen, ¿cómo lo uso? Simplemente en el on scroll listener. Si yo te digo que escuches, vas a escuchar. Entonces, listo. Creo que eso podría solucionar el problema. Probamos. Picker for you, starters, sites, order again 2, picker for you 2, starter 2, site 2. Vuelvo a order again, picker for you 2. Ya está, funcionó. Ahora vamos a probar la parte vertical. Starter sites 2, starter 2, picker for you 2, order again, site y volvió a order again.
Entonces, gente, hemos finalizado con este Flutter Challenge. Sí, nos tomó creo que bastante tiempo, esperaba que sea en menos tiempo, pero ahora vamos a la pantalla para visualizar el resultado. Entonces, vamos a la pantalla de ending y voy a hacer la transición. Ya estamos en la pantalla de ending. Ahora sí, volvemos al challenge y entro. Rapid Concept, ¿qué tenemos aquí? El listado horizontal y el listado vertical aquí de productos, ¿no? Entonces doy tap aquí en Picker for You y me redirecciona automáticamente o me hace el scroll automático a Picker for You del listado vertical. Voy por ejemplo a Order Again y automáticamente me hizo el scroll, ¿no? Picker for You 2, Start 2, Side 2. Igualmente cuando hago el scroll vertical ahora, ven como arriba se va moviendo de acuerdo al bloque en el que estoy. Vuelvo a Order Again, vuelvo a Side, Order Again. Y creo que el Flutter Challenge ha sido completado. ¿Fue complicado? Para nada. Súper sencillo. Vieron las operaciones que hice. Multiplicación y suma nada más. Creo que todos podemos hacer eso. Y gente, no se olviden ahora de suscribirse al canal, de darle like y compartir, por favor. Me ayudan bastante con eso. Y nos vemos en el siguiente video, gente.